Bueno, recuerdan en el primer mensaje que tuve la oportunidad de compartir, hablamos un poquito de la oración. Fíjate que hoy en unas materias de un instituto que estamos llevando, nos están dejando leer un libro de oración y está muy fuerte lo que dice de la oración. Y bueno, a lo mejor voy a tomar algunas cosas después para poderlas compartir. Y bueno, luego el siguiente domingo, después de la oración, hablamos del reino de Dios, que fue hace 8 días. Y hoy quisiera enfocarme un poquito en la gratitud. ¿Y por qué? Porque creo que todos los días debemos dar gracias y ser agradecidos con Dios. Y existe una frase conforme a eso y dice: la gratitud es el sentimiento que más humildad concentra y más amor expande. Y me gustó. Y bueno, el mensaje de hoy es que busquemos el reino de Dios, que intensifiquemos nuestra oración y que sepamos que la oración es el arma más poderosa que tiene el ser humano a favor de él mismo, pero que Dios tiene todo el poder. Pero si no hablamos con Él, entonces, ¿cómo es que podemos desatar el poder de Dios? Y también dentro de ese discipulado nos mandan un cronograma donde tienes que apuntar el día, la hora y qué oraste o qué recibiste de parte del Señor. Entonces es como una bitácora de oración. Y bueno, ahí nos ves a todos los días, pues sí oré, no me desperté, se me olvidó, no pude, cosas así. Pero bueno, que este año prevalezca la gratitud más que otras cosas. Y bueno, lo que yo he visto es que la Biblia está llena, si podemos leer toda la Biblia, está llena de muchos versículos que hablan acerca de la gratitud, acerca de la importancia de la gratitud. Y bueno, hablamos desde los Salmos, hablamos desde antes de los Salmos, hablando de todo el Nuevo Testamento, habla acerca de la gratitud. Y el tema de dar gracias, el tema de expresar gratitud al Señor, es algo que prevalece en toda la Escritura. Pero déjame hablarte un poquito acerca de la contraparte para que sepamos el principio de la gratitud, y quiero hablar de la ingratitud. Es una palabra fuerte, pero quiero hablar acerca de la ingratitud para finalmente aterrizar el mensaje en la gratitud y en un pasaje importante al final del mensaje. Entonces, dicen que la ingratitud es hija de la soberbia. Es el precio del favor inmerecido y es la esencia de la vileza. Estas son unas frases que encontré acerca de la ingratitud. Pero sabes, hay que tener mucho cuidado con ser personas que no dan gracias, porque sería lo contrario. Si tú no das gracias, eres un ingrato. Y sé que para nosotros los latinos esa palabra ingrato se oye fuerte, pero es algo que existe. Y dicen por ahí que un ingrato siempre quiere tener la razón, además de tener muy poca memoria. Y a lo que viene es que siempre el agradecimiento está involucrado en nuestro corazón y ver el potencial que Dios tiene, la facultad y el poder sobrenatural sobre nuestras vidas. Pero además déjame decirte que muchas veces se nos olvida el favor que Dios nos da. Y siempre que hablo de oraciones así muy largas, de oraciones contestadas, pues pongo el ejemplo de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y de su mamá, que ya eran grandes. Y yo quisiera pensar que ellos oraban por un niño cuando se casaron, para que naciera una descendencia.
Y oraban todos los días y de repente no pasaba nada, y oraban una semana y no pasaba nada, y oraban un mes y no pasaba nada, y de repente oraban un año ahí cuando se acordaban y no pasaba nada. ¿Y qué pasó después de muchos años? ¿Por qué me lo cambias? Bueno, ¿por qué me lo cambias? Ok, para que me pueda mover. Ahora dime en qué me quedé. Sí, gracias. Entonces, de repente llega el nacimiento de Juan el Bautista. Y dice la Biblia que ellos ya eran un matrimonio de edad avanzada, dice la Biblia. Entonces, yo quisiera verlos a ellos y decir, ¿te acuerdas decirle a su esposa, a su viejita, ¿no? ¿Te acuerdas que oramos alguna vez por un bebé? ¿Y cómo es que a Dios no se le olvidó? Y bueno, ahí podríamos preguntar, bueno, ¿por qué tanto tiempo? Bueno, ese es asunto de Dios, no es de nosotros. Pero finalmente se cumplió el objetivo de Juan el Bautista. Pero bueno, regreso al tema. Entonces, básicamente, hablando de la ingratitud, podría ser que no reconocemos ni agradecemos las bendiciones de Dios, porque quiero decirte que Dios nos bendice todos los días. El desagradecimiento falla en una responsabilidad de reconocerlo cuando nosotros rechazamos ser agradecidos o expresar gratitud solamente por despertar un día más. Y a veces nos volvemos tan duros y orgullosos porque pensamos que cuando nosotros dormimos, automáticamente vamos a despertar al otro día. Déjame decirte cuántas personas creen que pensaron lo mismo y ya no amanecieron. Pero sin embargo nosotros como que lo hacemos parte de nuestra propia naturaleza. Voy a dormir y mañana voy a despertar. Bueno, y es lógico que podamos hacerlo así, pero ¿qué pasa cuando despiertas? Damos por sentado todo lo que Dios nos ha dado y nos convertimos en unos semidioses con D minúscula, pensando que todo lo que hacemos y logramos es por nuestros propios méritos. ¿Y sabías que la ingratitud es una manifestación de los últimos tiempos? Así dice la Biblia. Se va a convertir en algo tan usual que la gente se va a olvidar de ser grata o de dar gratitud. Segunda de Timoteo 3:1. Segunda carta Timoteo 3:1 dice: también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Escucha, dice la Biblia tiempos peligrosos. ¿Sabes? De lo que hablaba mi esposa en las escuelas, esos son tiempos verdaderamente muy peligrosos. Hermano, hemos estado orando por personas que, y hace rato en estos días leía un podcast de un pastor que decía, estoy en una encrucijada, porque la gente de repente viene y dice que ore por ellos. Pastor, ore por mí, por cualquier circunstancia. Y él decía, estoy en una encrucijada porque yo puedo orar por ellos, pero ¿qué pasa si ellos no se alinean a la voluntad de Dios? Es decir, no son obedientes. ¿Mi bendición causa efecto o no causa efecto? No estoy diciendo con eso que no vengas y me pidas oración, no estoy diciendo eso, pero sería como ilógico, ¿no? Orar por bendición a alguien cuando esa persona no se alinea a los parámetros de Dios. Porque la obediencia trae irremediablemente bendición, pero si yo estoy orando porque Dios bendiga a este hombre, a esta mujer, pero este hombre y esta mujer no está siendo conforme a la palabra de Dios, entonces como que Dios está así en la mitad. ¿Qué hago? ¿Hago caso a tu oración? ¿O no le doy bendición porque no está haciendo lo correcto?
Son cosas así entre pastores, ¿eh? Tiempos peligrosos, dice, porque habrá hombres está hablando de la especie humana, ¿eh? O sea, no lo enfoquemos solamente a los hombres, es que mira, tú hombre, no. Habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Escucha, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si estamos viendo una revolución de los jóvenes en donde los jóvenes no estoy hablando de jóvenes de esta iglesia, ¿ok? Estoy hablando de jóvenes que no conocen del Señor y que además son desobedientes a los padres, es una manifestación de los últimos tiempos. Porque cuando el orgullo y el ego se ponen de moda, el corazón no tiene absolutamente nada que agradecer. No hay nada que agradecer. Y bueno, una vez más voy a poner al pueblo de Israel de ejemplo. Una vez más. Números 11:1. Fíjate lo que dice el verso 1, desde capítulo 11. Fíjate lo que dice. Dice, aconteció que el pueblo, ¿qué dice? Se quejó a oídos de Jehová. Se quejó. Hubo una queja. Y dice la Biblia, y lo oyó Jehová y ardió su ira. ¿Por qué? ¿Por su queja? Sí, pero por ser desagradecidos. Dice, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. O sea, el Señor no pasó por obvio que ellos fueran unos desagradecidos, sino que les mandó un pequeño juicio. Y la gente extranjera, me voy al verso 4, que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿Sabes? Dentro de los millones de personas que salieron del pueblo de Egipto hacia la tierra prometida, iba una mezcla de personas, porque no solamente el pueblo de Egipto había subyugado a los israelitas para ser esclavos, eran de muchos pueblos. Inclusive dicen algunos historiadores que varios egipcios salieron con ellos, porque era obvio que hubiera tantos israelitas, que hubo mezclas entre hombres y mujeres. Obvio, pues porque eran muchos. Bueno, esa es la obviedad. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. ¿Quién se acuerda de los ajos comiendo allá? Pero bueno, mira, aquí ellos estaban diciendo, era algo que extrañamos comer ajo. Por cierto, coman ajo para la circulación. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, dice, pues nada, fíjate la expresión de estos ingratos, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. ¿Tú sabías que hay una historia dentro del pueblo de Israel? Porque el maná lo comieron durante muchos años. Y hay una historia de un rabí que él decía que el maná sabía a lo que tú quisieras que supiera. Es una historia, la Biblia no lo dice, pero que era algo que Dios proveía, pero que satisfacía tu necesidad de algo que a ti se te antojara. Es una historia solamente, ¿ok? Bueno, del capítulo 1 al capítulo 10 del libro de Números, Dios les habla al pueblo, les señaló y les mostró la forma en que tenían que organizarse, porque era un pueblo bastante grande. Dice la Biblia que los bendijo de acuerdo a lo que ellos mismos pidieron, porque ellos pidieron ya no ser esclavos. Fueron limpiados y separados, y les enseñó el principio de dar. Siempre el principio de dar. Aparte venía la presencia de Dios sobre ellos,
les dio herramientas para avanzar a la tierra prometida. Y ahora, habiendo salido hacia Canaán, después de unos pocos días de travesía, dice, el pueblo se quejó. Un ejemplo claro de ingratitud. Mientras ellos vagaban hacia la tierra prometida en todo el trayecto, el pueblo decidió ser ingrato y eligió quejarse. Lo primero que existía en sus labios era la queja. Se quejaron de la monotonía del trayecto, de la falta de variedad en el menú diario y la falta de agua en algunas ocasiones. Miraban atrás y en lugar de ver de dónde Dios los había sacado, que ya no eran más esclavos, que ya no estaban más en servidumbre, que ya no eran más castigados y sufrían abusos, ellos añoraban la comida de Egipto. En lugar de dar gracias porque ahora son libres, escucha, eso es como una analogía de Jesucristo. En lugar de dar gracias porque ya nos hizo libres, ahora nos acordamos de lo que comíamos allá. ¿No te ha tocado de esas personas de que es que yo ya no soy cristiano porque antes de ser cristiano me iba mejor? Pues sí, pero ahora te vas a ir al infierno, chato. O sea, sí te iba mejor, sí, estoy seguro que sí. Pero algo va a suceder cuando tú te mueras. Y allá no nos vamos a ver. Entonces miraban atrás y en lugar de ver esa carga tan pesada, esclavitud, solamente tenían un corazón ingrato y se quejaban a menudo y especialmente mostraban poca gratitud por lo que había hecho Dios en sus vidas, y eso demostraba poca fe en lo que iba a hacer Dios en el presente. Porque yo quiero preguntar algo de esas historias que no están contadas en la Biblia. ¿Qué hubiera pasado si Dios les hubiera dicho, ok, ¿no quieres ir para allá? Regrésate a Egipto. ¿Tienes tanta añoranza? ¿Quieres seguir comiendo ajos y cebollas y no sé cuántas cosas? Regrésate a Egipto. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sucedido eso con el Señor? No se sabe con exactitud el motivo del por qué la queja. Se quejaban de todo y de nada. Y lógico pensar que se quejaban de la carne. Es posiblemente que se quejaban de un corazón que no estaba totalmente satisfecho con lo que estaba pasando. A veces nos quejamos por una gran razón, no nos quejamos por una gran razón, sino que nuestro corazón está descontento o está frustrado de algo que no ha sucedido porque Dios no me ha escuchado, entonces quejo. Tengo una queja. O no has sido en oración así de repente y le has tocado al Señor. Señor, tengo una queja contra ti. Bueno, yo creo que nadie lo ha hecho, ¿ah? Claramente Israel se enamoró de una ilusión del pasado. Fueron tanto tiempo esclavo que la idea de una vida maravillosa en Egipto se estaba esfumando. En cambio, deberían estar buscando lo que estaba en el futuro, la leche y la miel de Canaán. ¿Sabes? El pueblo expresó lo que finalmente el apóstol Pablo dijo en Filipenses acerca de la gratitud. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo al verlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, agradecidos por lo que está por venir, aunque no lo hemos visto. Eso es fe, ¿no dice eso Hebreos? ¿Que eso es fe? Recibir lo que aún no hemos recibido. Ahora vámonos a otra de mis historias favoritas, el rey Nabucodonosor. Dice la Biblia que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y vemos en la historia de Daniel que él pasó por varios reyes de Babilonia. Uno de ellos era este hombre. Daniel era llamado también Belsasar.
Y Daniel le dio la interpretación a su sueño. Es más que una interpretación, le dio una sentencia a su sueño. Fíjate, lo que dice esta Biblia, la palabra, es que Dios avisa de algo que pueda suceder y nosotros no hacemos caso y hacemos lo contrario, o simplemente no agradecemos. Vámonos a Daniel 4:19. Mira, dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, dice la Biblia que quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. Y quiero hacer eso hincapié porque si este rey trajo a Daniel para que le interpretara el sueño, quiere decir que lo que le iba a decir Daniel era muy importante para el rey. Pero Daniel dice que durante una hora, yo quiero pensar que de lo que recibió era tanta la impresión que no pudo ni siquiera hablar. Se cree, dicen que algunos historiadores, que entre Daniel y Nabucodonosor había una buena relación, pues era uno de los sabios. Era uno de los que fácilmente podían consultar a Dios a través de Daniel. Y aquí que podemos ver genuinamente que estaba preocupado por Nabucodonosor. Estaba afectado por el sueño de el rey, su amigo, su compa, lo que tú quieras, pero estaba perturbado de lo que iba a pasar con este hombre que le estaba enseñando el sueño. Yo quisiera pensar que en algún momento Nabucodonosor le platica el sueño, recibe la interpretación, y yo quiero pensar que Daniel en algún momento se quedó pensando qué iba a suceder con el rey Nabucodonosor, y que en algún momento lo que él estaba recibiendo no era tan cierto, no era tan lógico, no era lo que él estaba esperando. En ese lapso de una hora, yo quiero pensar que él estaba orando a lo mejor mentalmente, o estaba postrado y diciendo: Señor, revélame lo que este hombre me está diciendo. Y de esa revelación llegó esa perturbación al corazón de Daniel. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Y la historia que le estaba platicando Daniel era una historia conmovedora. Pero el verso 25 le dice: tú mismo eres, oh rey, que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él. ¿Cuánto? 7 tiempos. Número 7. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi Señor. Fíjate esa relación de Daniel con Nabucodonosor. Y ahí viene, yo quisiera pensar que no fue tan fácil decirle a Nabucodonosor el sueño. Dice que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti,
hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Sabes? Una ocasión fuimos a hablar con un varón y una hermana nos dijo, tengo una palabra para ese varón, era una palabra fuerte. Y le dijo, pero necesito que me acompañen. Y fuimos los tres, mi esposa, esta mujer y yo con el varón, éramos 4. Y ella le dijo, mira, la palabra que tengo para ti, palabras más o palabras menos porque no me acuerdo de detalles, lo único que me acuerdo es que le dijo, si tú no te alineas, porque era un hombre que tenía muchos años de ser cristiano, muchos años, creo que venía hasta de padres. Si tú no te alineas, dice el Señor, te harás igual que Nabucodonosor. ¡Uy! Yo me quedé, a mí no me la dijeron, yo me quedé frío. ¿Y qué crees? Sí, bueno, se fue de la iglesia, pero también pasó lo que vamos a ver ahorita. Exactamente igual. ¿Sabes? El rey podía haber evitado este destino humillante si él se hubiera humillado a sí mismo de una manera genuina y si hubiera habido gratitud en él. Nabucodonosor no solamente fue aconsejado para dejar de pecar, sino también a practicar la justicia y la generosidad. La reacción inminente de una palabra así es hacernos humilde. Desafortunadamente, Nabucodonosor no lo hizo así. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor tenía las suficientes razones para ser el más orgulloso porque era el rey más poderoso, dice la Biblia. Y de ahí vienen los famosos jardines colgantes de Babilonia. De ahí vienen exactamente de ese lugar donde era una potencia mundial, tan grande que subyugó al pueblo de Israel. Era el gran rey. Dice el verso 29, al cabo de 12 meses, prácticamente, ¿cuánto? Un año después de la sentencia que le dijo Daniel a Nabucodonosor. ¿Qué pasó en ese año? ¿Qué pasaron en esos 12 meses? Un año después, dice la Biblia, paseando en el palacio real de Babilonia. Es decir, la Biblia da un lapso entre la sentencia y los 12 meses. Dice, nos hace ver que en ese tiempo algo tenía que haber pasado en la vida de Nabucodonosor. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo quiero pensar, mi argumento es que le dijeron la sentencia y se olvidó del sueño porque era tan poderoso que no le preocupaba que algo pudiera pasar. Pero dice que el sueño le perturbó a él, por eso es que mandó llamar a los sabios. Y bueno, Nabucodonosor se olvidó del sueño, pero Dios no. Habló el rey y dijo, verso 30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Yo y yo. Dice la Biblia que aún estaba la palabra en la boca del rey. Todavía ni terminaba de pronunciar majestad cuando vino una voz del cielo: a ti se te ha dicho, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, 7 tiempos pasarán sobre ti. Las mismas palabras dichas por Daniel 2 veces, las mismas palabras recibidas en el sueño, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Sabes? Esas palabras que venían del cielo eran las mismas palabras que le dijo Daniel
hace 12 meses atrás. Le mostró que el sueño estaba a punto de cumplirse y sería reducido a la existencia de un animal, específicamente, dice la Biblia, un toro o un buey. En la misma hora, verso 33, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres, comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves de los cielos, de las aves, perdón. Algunos estudiosos piensan que este tipo de locura se llama boantropía, la ilusión de querer ser un toro, un buey o una vaca. La forma en que los hombres piensan que son un animal y tratan de imitarlos. Es algo mental. Se le dio la oportunidad a Nabucodonosor de arrepentirse, de humillarse, de ser agradecido y no lo hizo. Ahora Dios lo humilló y la experiencia fue mucho más severa si Nabucodonosor solamente hubiera dicho: Señor, perdón. Señor, gracias por lo que tú me das. Verso 34. Mas el fin del tiempo, 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Pareciera ser que estaba fuera de todo pensamiento el cuerdo. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Sabes? Esto que está haciendo Nabucodonosor lo tendría que haber hecho en ese lapso de 12 meses y no esperarse que sucedieran otros 7 años para dejarlo completamente en la calle. Eso fue lo que pasó con este hermano que te digo que fuimos a ver. Tal cual sucedió. En la calle, empresario, sin familia y dado al vicio. Yo no me acuerdo si fueron 7 años, pero fue un tiempo largo. Recuerda que la ingratitud trae graves consecuencias. Después de 7 años dice que él volvió en sí como el hijo pródigo, no dice la palabra, cuando él vuelve en sí, o sea, cuando te vuelve los pensamientos lúcidos, cuerdos, es cuando dices: ay, tenía que ser agradecido con Dios. Entonces vamos a ver la gratitud. ¿Qué es la gratitud? Más que un sentimiento, dice la Biblia, es una una actitud fundamental de adoración, obediencia y reconocimiento de la bondad y provisión de Dios, y entender que todo, absolutamente todo, viene de Dios, de una sola fuente. Eso es la gratitud. Dicen por ahí que para los hijos de Dios la gratitud debería ser un estilo de vida. Es decir, todos los días, porque puedo entrar y salir, puedo llegar a mi casa, puedo salir a un mundo totalmente caído, donde la gente solamente ve para sus propias necesidades. Podemos regresar y al momento de regresar a mi casa: Señor, gracias porque salí a la jungla y regresé con bien. Debe ser algo que naturalmente fluya de nosotros. Salmo 103. Dice la Biblia, y está hablando el rey Salomón: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y dice, y no olvides. Se está hablando a sí mismo, ¿no? Como si fueran dos partes, ¿no? Está hablando David, está hablando a su alma, ¿no? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Oh alma mía, no olvides nunca todo lo que el Señor ha hecho y hará. Como que está hablando con dos personas. Yo sé que así no es, pero es parte de nuestra naturaleza tener un alma donde están los sentimientos, los pensamientos, el raciocinio, y como que le está diciendo: hey alma, despierta, despierta tú, donde están mis sentimientos.
llamo a esa alma a bendecir a Jehová. Era como si David pudiera ver el interior de su alma y entendiera que no estaba alabando a lo Dios suficiente. Él llama a su alma a hacer algo más, como que es de las cosas que se esfuerza uno más, ¿no? Dice mi hijo Brandon, cuando tienes más flojera de hacer ejercicio es cuando tienes que ir a hacer ejercicio. Ay, no. Así dicen los chavos. Yo me voy a dormir. Charles Spurgeon escribe, dice, el rey David entendía que la verdadera adoración era algo profundamente interno del alma. No se trata solo de formas o expresiones externas, sino también de algo real del alma. La música del alma es el alma misma de la música. Este hombre, el rey David, entendió que la adoración tenía que ser algo más que superficial, algo que solamente pudiéramos expresar. Tenía que ofrecerse de una forma completa. Él quería que todo su ser alabara a Dios y que todo se afinara conforme a los instrumentos celestiales para poder agradecerle a Él y que no se olvidara ninguno de sus beneficios. Pareciera ser que el alma, nuestros sentimientos de repente se olvidan de lo que Dios hace por nosotros. Porque qué raro que no habla del espíritu, ¿verdad? Y decirle, espíritu, o sea, no se te olviden los beneficios, o al mismo cuerpo, habla del alma. ¿Cómo es que está tan involucrada nuestra alma para tener esa capacidad de agradecer al Señor? El rey David exige que todo lo que hay dentro de él, todo su ser, debe dar honra, honor y gratitud a Dios Todopoderoso. ¿Sabes? Es como si le dijeras al alma, oye alma, tienes que apreciar y reconocer lo que Dios te da, las bendiciones hacia nuestras vidas. Es más, se trata un poquito de detenernos y ver todo lo que Dios nos ha dado. Y agradecer por lo que no hemos recibido, pero que seguramente Dios ya lo tiene ahí en mente. Ya sabe lo que va a suceder. Es más que un simple sentimiento. Es una decisión que tomamos todos los días y nos enfocamos en darle gracias hasta por las pequeñas cosas que tú piensas que no tienes que agradecer. Cuando agradecemos, estamos aceptando la bondad y la fidelidad de Dios. ¿Sabes? Reconocemos que todo lo que hemos recibido es un regalo del Padre hacia sus hijos. ¿A quién no le gustan los regalos? Uy, y más a mí hoy. A todo mundo le gustan los regalos, no me digas que no. Recibirlos y darlos, ¿sí o no? Cuando nos preguntamos qué es la gratitud, encontramos que no es solamente un simple sentimiento, sino un mandato, una forma de vivir conforme a Dios. Escucha, no es algo que tú quieras expresar, es algo que tú tienes que expresar. Dice primera carta a los Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, para con vosotros en Cristo Jesús. Y mira lo que anoté. Esto significa que agradecer no depende únicamente de que las cosas marchen bien, sino de la confianza en que todo tiene un propósito en Él. La gratitud es un recordatorio de que aunque no siempre podamos controlar lo que sucede, sí podemos elegir la forma en que vamos a responder cuando sucedan las cosas. ¿Con gratitud o ingratitud? Porque si reconocemos que Dios es soberano, entonces entendemos que todo lo que tenemos y lo que no tenemos está bajo su control absoluto. Es decir, el poder de la gratitud, escucha, no está en cambiar lo que tenemos, sino en cambiar la forma en que lo vemos. He ahí nuestra alma. Y sabes, creo que cuando nosotros tenemos esta actitud de ser agradecidos, y aquellos que no lo son y viven en constante queja, diciéndole al Señor, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo en lo que me estás dando. No estoy de acuerdo en la solución que me diste.
No estoy tan de acuerdo en lo que está pasando. ¿Cuál es la raíz de ese pecado? ¿Por qué es un pecado? El orgullo. Porque creemos que lo único que realmente merecemos es lo mejor de Dios, sin pensar que puede haber situaciones diversas en nuestras vidas. Y el orgullo nos hace pensar que necesitamos, porque Dios es Dios, su favor. Y claro, es gratis. Pero también hay un propósito de Él. Porque dice la Biblia que lo único que merecemos tú y yo es la condenación eterna. Punto. Eso dice la Biblia. Pero por su gracia, porque es gratis, porque por eso podemos ser agradecidos, tenemos misericordia de Dios. Al comprender el significado de la gratitud, generar pensamientos de gratitud y aprender a practicar la gratitud en nuestra vida diaria, abrimos una puerta a una existencia más plena con el Señor. ¿Cuántos cuando se despiertan? No digas amén, ni levantes la mano, ni muevas la cabeza porque yo te veo aquí. ¿Cuántos de aquí lo primero que hacen es ver el celular y sus notificaciones? Y lo vimos la semana pasada, creo. En lugar de abrir los ojos, Señor, gracias. Pero ya estamos ansiosos por abrir el Facebook, a ver quién nos compartió, a ver quién nos posteó, a ver quién le puso like a mi foto. Que por cierto, tenemos un canal de Mundo de Fe Oriente donde publicamos los devocionales. Entonces, inscríbete. Necesitas una invitación, por cierto. Si necesitas la invitación, pues escríbenos y te mandamos la invitación. Bueno, pero no es para que te despiertes y luego veas luego la canal de Mundo de Fe. Y bueno, Señor, abro mis ojos y gracias. Gracias porque hoy y puedes hacerla así. Ay, gracias porque puedo respirar. Porque cuando tienes gripa, ¿cómo añoras respirar? ¿Sí o no? Martín Lutero escribió: tengo 3 perros peligrosos: la ingratitud, la soberbia y la envidia. Cuando muerden, dejan una herida muy profunda. ¡Uy! ¡Qué fuerte! Primer libro de Crónicas 16:34. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Para siempre. Es una invitación, esta parte escritural, a una constante y profunda gratitud hacia Dios, reconociendo su bondad y su amor que no tiene fin, sin importar cualquier circunstancia. Primera de Crónicas 16:34. Debemos tener esa oportunidad de adorar al Señor, de bendecir su nombre, de darle gracias. Y termino con esta historia que está en el Evangelio de Marcos. Marcos 6:36, 39 y luego nos vamos al 41. Y bueno, ahí te voy diciendo y vamos a leer, voy a leer la palabra de Dios para todos. Dice: como ya se estaba haciendo tarde. Dile a Nico si me espera tantito tantito, Nico, porfa, porque distrae un poquito el ruido. Como ya se estaba haciendo tarde, los seguidores se acercaron a Jesús y le dijeron: este es un lugar despoblado y ya es muy tarde. Haz ir a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y compren algo de comer. Jesús hablando con sus discípulos. Pero Jesús les respondió: denles ustedes de comer. Y ellos respondieron, de esas preguntas que le haces a alguien y te responde así rápido: ¿quieres que vayamos a alimentar a tanta gente? Perdón, ¿quieres que para alimentar a tanta gente vayamos, compremos pan por el equivalente a un mes de trabajo de todos nosotros? Jesús les dijo: vayan y vean cuántos panes tienen ustedes. Fueron y averiguaron y dijeron: tenemos 5 panes y tenemos 2 peces.
Después Jesús tomó los 5 panes, los 2 pescados, y esta versión dice, miró al cielo y dice, dio gracias. ¿Cuánta gente era? Dice la Biblia, al final lo vamos a ver, eran 5,000 personas, 5,000 personas. 2 pescados, 5 panes. Jesús les dijo, toma los 5 panes y los 2 pescados, luego miró al cielo, dio gracias, luego partió los panes y se los dio a sus seguidores para que los repartiera, y también repartió los 2 pescados entre todos. Todos comieron y quedaron satisfechos. ¿Cuántos dijo que se quedaron satisfechos? Los 5,000 o más, ¿no? Posiblemente eran más. No sé cómo los contaron, pero 5,000. Recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Énfasis en el verso 41. 5 panes, 2 peces. Voltea al cielo y da gracias. Famoso pasaje de la multiplicación de los panes y los peces. Si te gustan las matemáticas y la numerología bíblica, 5 más 2 es 7. Número perfecto, completo. Se le conoce como el número de Dios. ¿Casualidad? Ninguna. Jesús solamente tenía 5 panes, 2 peces, y tenía una multitud para poder alimentar 5,000 personas. Imagínate hoy que alguien te invite a comer. Vamos a pensar que es de esas famosas, ¿qué pongo de ejemplo? Espérenme. 25 años de casado, para que nadie se vaya a ofender. Y de repente te dicen, oye, te invito a mi celebración de 25 años, pero tienes que confirmar. Ahora ya se utiliza, ¿no? Que tienes que confirmar. Y tú dices, ay, ¿por qué tengo que confirmar? Pues porque si no, no te toca comida. Confirma para ver si te incluimos en la comida, porque hay que planificar la comida. Está tan caro la comida hoy. Es algo muy simple. Te mando la invitación, me confirmas, te incluyo y ya tienes palomita. Hay que calcular la cantidad de comida que podemos comprar. También cuando haces una reunión familiar dices, bueno, vamos a venir 10, 1 kilo de carne nos alcanza como para 10. Bueno, 10, pero ¿cómo comen los 10? O sea, poquito, te van a alcanzar para 2. 1 kilo, ¿no? 500 gramos y 500 gramos. Haces un cálculo. O sea, eso no es nada extraño. De repente mi esposa pues hace comida y ¿cuántos van a venir? Pues tantos. Pues 1 kilo es para tanto. No, pero viene, no, entonces hay que subirle un poquito más o bajarle un poquito menos. Pero haces un cálculo. Cuando Jesús dice, denle ustedes de comer, en lugar de mandar a la gente a comprar, se imaginaron ellos a lo mejor yendo a comprar al mercado un montón de comida y luego traerla, otro trabajo más, traer comida para 5,000 personas. Claramente dice la Biblia que estaban pensando en gastar lo del salario de 1 año y darles comida que era prácticamente imposible, inclusive un desperdicio. Mejor aún, la solución de los discípulos era el deshacerse de la necesidad al deshacerse de los necesitados. Esa era la solución de ellos. No, o sea, deshazte de ellos, o sea, llévatelos a que vayan ellos y que hagan su comida. Jesús, como siempre, vio una solución y quería que los discípulos también vieran esa solución. Y sabes, la manera de Dios para proveer empieza con lo que ya tenemos. Él quiere que utilicemos lo que tenemos de una manera sabia. ¿Sabes? Hay una enseñanza muy importante aquí. Y quiero que te quedes con esto en tu corazón. 5,000 personas. Solamente 5 panes, 2 peces. No era suficiente. Definitivamente, las matemáticas no cuadraban, no era suficiente. ¿Sí o no? ¿Lo podemos ver? No era suficiente. Y sin embargo, Jesús dio gracias. O sea, ¿qué significa? Que aún en la carencia hay que dar gracias.
Es decir, Jesús dio gracias aunque no era suficiente. Sabes, a veces pudiéramos pensar que no es suficiente. Pero hasta para eso que nosotros pensamos que no es suficiente, hay que dar gracias. Porque Jesús así lo mostró. No era suficiente. Ni siquiera se acercaba para a lo mejor alimentar a 10 personas. No había posibilidad de alimentar a esos 5,000. Pero el mensaje es que Jesús fue agradecido. Todavía no estaban multiplicados los panes y los peces, pero aún así dio gracias. Y cuando Él dio gracias, Él pudo ver el milagro. ¿De qué? De su agradecimiento. De que a pesar de que nuestro pensamiento pudiera decir, no es suficiente, aunque no era suficiente, Jesús dio gracias. Y ese es el mensaje principal de hoy. Hubiera terminado con eso, ¿va? Aunque tú piensas que no es suficiente, da gracias al Señor.